Muy bien, vamos a empezar entonces con el profeta Ezequiel. Ah, magnífico, magnífico libro, el libro de Ezequiel. Y quiero contarles cómo sucede entonces, dónde está Ezequiel. Eh, el libro empieza que él estaba junto al río Quebar en Babilonia, eh, a unos 800 kilómetros de Jerusalén. Eh, Ezequiel fue llevado cautivo en el segundo sitio y con él iban como 10,000 otros cautivos en ese momento. Ezequiel hubiera tenido como 25 años de edad en este momento. Y Nabucodonosor llegó personalmente para supervisar el segundo sitio y entonces ante él el rey Joaquín y todos sus funcionarios junto con la reina madre se rindieron ante el rey de Babilonia. Ahora, Segunda de Reyes 24 nos da el marco histórico del libro de Ezequiel porque ahí están los tres sitios que hizo Nabucodonosor. Y nos dice así que sucedió en el año 30, o sea que cuando Ezequiel tenía 30 años, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahí está como está el río Quebar hoy día, es en territorio de Irak, y ahí estaba Ezequiel, tenía 30 años, o sea que ya tenía la edad para entrar en el sacerdocio. Y, pero es un momento triste porque Ezequiel no está en Jerusalén para ministrar como sacerdote en el templo. Él está en Babilonia. O sea que eh, es duro, es duro esto. eh, Está en su mente el templo, está en su mente servir como sacerdote en el templo, porque su padre era sacerdote y así le tocaba también a Ezequiel. Ahora, mostrándoles en el mapa dónde queda, ustedes pueden ver dónde está eh, eh, el área que tenían para los judíos ahí. Y ahí están también los tres sitios de Nabucodonosor y ahí es donde él sacó llevó a los cautivos. O sea que son bastantes kilómetros, es lejos, estaba lejos y ahí se encuentra. Así empieza el libro. Dice Ezequiel que los cielos se abrieron y él vio visiones de Dios. Muchas personas no logran pasar del primer capítulo porque se quedan como trabadas en las redes que vio Ezequiel. Ah, y no logran seguir el estudio porque solo la visión es tan tremenda y pues, no sé cómo decirlo, espectacular que no logran seguir adelante en el libro. Ezequiel vio visiones de Dios, vio ruedas, fuego y querubines, y realmente lo que él está viendo es el arca del pacto que está en los cielos. Eso es lo que está viendo, porque representa el arca del pacto, es el mismo trono de Dios. Ahora, los querubines denotan su gloria, su santidad. Las ruedas
denotan movimiento o bien omnipresencia que está en todas partes. Am, y los ojos denotan que todo lo ve y todo lo conoce y sus ojos contemplan toda la tierra. Entonces, eh, el arca del pacto que está en los cielos es el mismo trono de Dios y los atributos divinos de su soberanía, su omnisciencia y su omnipresencia resplandecen desde su trono. Y el Señor todo lo conoce, todo lo ve y no hay nada ni nadie fuera de su alcance. Esta es la visión que, que am, Ezequiel recibe. Es similar a lo que sucede en Apocalipsis 11, 19. Tenemos descrito una revelación similar en el capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 19 dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. O sea que denota que algo muy grande va a suceder. Vamos a ver más de esto en un momentito. Entonces, esto es lo que ah, ve Ezequiel. Ahora, solo el necio se atreve a desafiar la soberanía de Dios. Solo el ciego y el más endurecido de corazón se atreve a desafiarle diciendo, el Señor no nos ve. Y eso estaban diciendo el pueblo. En Ezequiel 8:12, el pueblo estaba diciendo que el Señor no los veía, que no le importaba. Decía el pueblo. em, Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. O sea que eso era, eh, eso decía el pueblo, el Señor no nos está viendo. Entonces, esa visión que el Señor presenta a Ezequiel al principio del libro, bota todo eso, anula todo ese argumento, porque da a conocer que el Señor sí está viendo. El pueblo era de duro semblante y de corazón como de piedra. Entonces, su dureza de corazón era lo que les hacía tomar esa opinión. La idolatría engaña y endurece el corazón. Así como los dioses de Egipto endurecieron el corazón de Faraón. El faraón de Egipto es el más famoso de corazón duro de la historia. Ah, Dicen, cuando uno busca la palabra, que su corazón era duro, dice que era terco, o sea que era un corazón pesado, lento, opresor, obstinado, necio. Así era el corazón de Faraón. Y ahora el hombre que tiene un corazón duro desafía la paciencia del Señor. Eso es muy peligroso. Y puede llegar el momento en que el Señor lo entrega a la propia dureza de su corazón. Eso sucedió con el faraón, eh, porque él tenía el corazón tan duro
que el Señor lo entregaba a la propia dureza, a la dureza de su propio corazón. Y así son las personas que insisten en su iniquidad y que llevan un estilo de vida inmoral e idólatra. Se vuelven tan duros de corazón que el arrepentimiento realmente no es posible. Eh, entonces, tal vez al principio dijeron, bueno, al final, cuando ya estoy por morir, me voy a arrepentir y Dios me va a recibir y me va a perdonar, pero no es buena idea tomar esa actitud porque el corazón se endurece tanto que simplemente se queda sin opción de arrepentimiento. Ah, no es posible ah, cambiarlo. Así como el faraón, ¿verdad? Que decidía algo y luego deshacía su compromiso. Es esa idea, el corazón tan duro. Ahora, el hecho de ver el arca del pacto que está en los cielos significa que algo muy fuerte iba a suceder porque ese es el trono de Dios. Ahora, para los que aman al Señor, el trono del Señor significa cosas muy buenas. Significa expiación, significa perdón, significa pronto socorro. eh, pero para los que aborrecen al Señor, eh, el arca del pacto significa juicio divino. El arca del pacto infunde terror y espanto a sus enemigos porque dice, Él reina sin rival alguno. Si vemos en Números 10, cada vez que levantaban el arca del pacto, decían esta, esta oración en Números 10. Voy a leer del versículo 35 y 36. Y sucedía cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Entonces, para los que aman al Señor, para los millares de Israel, el, el trono del Señor, el arca del pacto, es un lugar maravilloso, un lugar de, ah, de protección, un lugar que proclama el reino. Pero si podemos ver otra vez en Apocalipsis antes, donde acabamos de estar, cuando se vio el arca del pacto en los cielos, era un momento de terror, porque dice que sonaba en el versículo 15 que sonó la última trompeta y el séptimo ángel tocó la trompeta y está esta declaración, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Así se encontraba también a Ezequiel postrado sobre su rostro y adorando a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar, y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, a los santos que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. O sea que llega un momento muy especial de juicio. Ahora,
Ezequiel cayó rostro en tierra ante la visión y nos dice que en Ezequiel capítulo 1, vamos ahí y vamos a ver la visión que tiene y nos dice así en el versículo 26, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas, había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, en lo que asemejaba a un trono, y sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Entonces vi en lo que parecían sus lomos y hacia arriba algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y había un resplandor a su alrededor y como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. O sea que es el Hijo del Hombre que habla a Ezequiel. O sea que y es muy, muy interesante porque le da también a Ezequiel el título de hijo de hombre. Am, y ah, podemos ver que el Señor se refiere a su siervo Ezequiel como hijo del hombre más de 90 veces, como 93 veces en esos capítulos de Ezequiel y le concede este título de honor a Ezequiel porque su vida sería por señal al pueblo. Entonces le es concedido ese título y cada vez que el Señor se dirige a Ezequiel, lo llama Hijo del Hombre. Vamos a ver más de esto también. Ahora, nos dice que Ezequiel, ah, en el capítulo 2 y versículo 8, que dice, ah, que dice y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo, no seas rebelde como esa casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces miré, y aquí una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un libro en rollo. Y lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Y dice que am, Ezequiel comió la palabra y cuando él come la palabra, el Señor le da su misión, pero el Señor le dice que come la palabra y que esa palabra debe llegar a su corazón, debe llenar todo su ser y Ezequiel dice que siente el sabor como miel a su boca. Sin embargo, cuando cuando fue así extendido el rollo, estaba escrito por delante y por detrás y estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. O sea que habían cosas difíciles ahí también. Eh, Cosas amargas había en esa palabra. La palabra del Señor vino
a mí es una frase clave en el libro de Ezequiel y ocurre 41 veces en los 48 capítulos. O sea que vemos que así como el libro de Jeremías, la palabra de Dios es principal y así es también. Los profetas hablaron lo que recibieron. Ellos no inventaron ni una sola palabra. Ellos dieron lo que recibieron del Señor, dieron su palabra y su palabra pues literalmente llenaba su vida. Era totalmente, ah, como, no sé cómo decirlo, pero era principal en su vida. La palabra de Dios es dulce para los que la aman, pero es amarga para los que la aborrecen. En Éxodo 25, capítulo 20, versículo 5, el Señor dice claramente que cómo es eso, cómo funciona, porque dice, podemos ver lo que es dulce y lo que es amargo, porque dice, am, no los adorarás ni los servirás. Aquí está dando los 10 mandamientos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que la palabra de Dios es dulce para los que la aman, pero es amarga para para los que aborrecen la palabra o los que aborrecen al Señor. Ahora, cuando Ezequiel recibe entonces la misión de centinela o atalaya. Y es interesante porque 2 veces en el libro el Señor le habla de su misión. Primero lo dice en el capítulo 3, 16 al 21, dice, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Y otra vez en el 33, 7, dice, repite, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando lo dice la primera vez, eh, Ezequiel da a conocer las lamentaciones, los gemidos y los ayes por la destrucción que vendría sobre el pueblo, el templo y la ciudad, pero después da a conocer la restauración del pueblo, la restauración del templo y la restauración de Jerusalén. Ahora, un atalaya es una persona que está vigilando, pero desde un sitio elevado, en una torre, y está protegiendo a las habitantes de una ciudad. Está ubicado en un lugar alto porque así puede ver bien, puede ver si se acerca algún enemigo. Y su obligación es entonces sonar alarma y advertir al pueblo del peligro. Ahora, como atalaya, la ubicación elevada de Ezequiel es la misma palabra de Dios. Eso es lo que le dio una ubicación elevada. Eh, y entonces el Señor le da a conocer a Ezequiel su perspectiva divina. Lo lleva a lugares elevados y le dice, mire Ezequiel, te voy a mostrar esto y lo otro. Y así Ezequiel está viendo desde una perspectiva, desde una ubicación elevada, em, y está viendo lo que sucede. La visión que tuvo en el principio fue, no, nadie podría tener una visión más elevada que esa, de estar viendo el trono del Altísimo y
viendo su gloria y sintiendo su presencia y sintiendo su soberanía y entendiendo lo que están viendo sus ojos. Ahora, el centinela era como un soldado armado y así era asignado en un puesto sobre la muralla de la ciudad. Y los centinelas guardaban las murallas por turnos. Ezequiel también nos va a hablar de las murallas y espero la otra semana poder compartir su mensaje acerca de las murallas porque es sumamente importante y interesante. Ezequiel se fortaleció con toda la armadura del victorioso rey Mesías y tomó su puesto sobre las murallas de Jerusalén. Y el Señor se describe a sí mismo como centinela de Jerusalén. Entonces él recibe esa misión y dos veces principales en el libro, el Señor confirma cuál es su misión. Y, ah, y es exactamente lo que va a suceder porque avisados por su atalaya, Jerusalén y Judá iban a beber el terrible cáliz de la ira del Señor. Y nos dice el profeta Isaías que iban a tomar hasta la última gota de, de, de la ira del Señor. Am, y como hablamos, ¿verdad? El libro de Apocalipsis también tiene un escenario muy similar, que las naciones van a beber el cáliz de la ira del Señor. Son 7 copas de ira que van a beber y tendrán que, ah, y en ese momento las naciones que han humillado a Jerusalén tendrán que beber el cáliz de la ira del Señor. El Señor dice, cuando Él habla de la copa de su ira, Él dice que Él mismo mezcla esa copa y derrama esa copa ah, cuando llega el momento. Ahora, Ezequiel vio querubines o seres vivientes, también los llama, y también Juan en el libro de Apocalipsis dice que vio seres vivientes llenos de ojos. Y es interesante porque Ezequiel y Juan describen de la misma manera los rostros que vieron, como león, becerro, hombre y águila. Describen los rostros de la misma manera. Y esto es muy interesante porque los rostros de los querubines tienen relación con las insignias o los símbolos de las tribus de Israel que eran organizadas alrededor del tabernáculo. O sea que los 12 tribus están organizados alrededor del tabernáculo. En el centro está el arca del pacto o bien el trono de Dios, ¿verdad? Y tienen eh, eh, símbolos, tienen insignias, tienen banderas y las banderas llevan las insignias de las tribus. Se dicen que ah, son basadas en las bendiciones que Jacob impartió. Eh, las insignias ensalzan los atributos guerreros del Mesías y declaran su triunfo absoluto sobre los enemigos de Israel. Porque el Señor organiza a su pueblo alrededor del tabernáculo, porque en su marcha, pues van a marchar como el ejército del Señor y ya no son esclavos, sino son soldados y
son parte del gran ejército del Señor de los ejércitos. Entonces están organizados alrededor. Y es interesante observar esto y ver la conexión, ah, porque nos dicen las escrituras que las insignias de los tribus exaltan los atributos del Hijo del Hombre o bien el Redentor, porque el Hijo del Hombre se refiere a los atributos del Redentor, am, y los enemigos se espantan y huyen ante la bandera del Mesías, porque así dice el profeta Isaías, se espantarán ante el estandarte, declara el Señor, que tiene su fuego en Sión y su horno en Jerusalén. Judá, pues tiene el rostro del león, eh, el león de Judá, que es el rostro de realeza, majestad y poder. Am, Rubén tiene el rostro de toro, que es siervo y fidelidad. Efraín, el rostro de hombre, inteligencia. Y Dan, eh, el rostro de águilas o fuerzas incansables y la soberanía del Señor. Ahora, es interesante observar también que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también corresponden a los rostros de los querubines. Mateo presenta el león, he aquí el rey de Israel. Marcos representa el toro, he aquí el siervo fiel del Señor. Lucas presenta el hombre, he aquí el hijo del hombre. Juan presenta el águila diciendo, he aquí el hijo de Dios. Así como las cortinas del tabernáculo, el color púrpura proclama, he aquí vuestro rey. El color carmesí, he aquí vuestro siervo. El color blanco, he aquí el hijo del hombre. Y el color azul, he aquí el hijo de Dios. Ahora, Ezequiel profetizó por 7 años que fue previo y durante el tercer sitio que realizó Babilonia. Y profetizó acerca de la devastación e ira divina que pronto vendría sobre Jerusalén. En ese momento eh, es palabra que es como amargura para los que no quieren escuchar. Y interesante que esos mensajes no son verbales, digamos. Es interesante porque ver el contraste, porque Jeremías siempre debía hablar, pero a Ezequiel el Señor dice que pegó su lengua a su paladar, o sea que sufrió que no podía hablar, a menos que Dios le permitía hablar. Eso era porque la maldad del pueblo y la dureza de su corazón era tanto, ah, que el Señor les dio mensajes no verbales, o sea, que habían llegado al punto del faraón. No había posibilidad de arrepentimiento. Entonces ya no vale la pena hablar con ese tipo de persona porque es, es inútil, porque nunca van a responder, porque la dureza de su corazón es tanto que no pueden responder. Ahora, después de la destrucción del templo, Ezequiel profetizó por 15 años más y dio a conocer la gloriosa restauración. O sea que pasó mucho tiempo más hablando de la restauración que hablando de la devastación y ira. Y eso sí fueron mensajes verbales, porque llegó el momento en que el Señor dijo,
Ezequiel, ahora sí, te voy a hacer, te voy a liberar la lengua para que hables en todo momento. O sea que estamos viendo que eh, Ezequiel sufrió en su cuerpo ah, muchas cosas, los experimentó de manera personal. Ah, por eso el Señor le dice hijo del hombre, porque él ah, va a llevar en su cuerpo las cicatrices de lo que sufrió am, en su misión. Ahora, la primera revelación del Hijo del Hombre se encuentra en Génesis 28 y yo quisiera que todos fueran a la cita, por favor, de Génesis 28 y por favor, am, vamos al versículo 10 y es el momento que Jacob huye de Isaú y va para Arán y llega a un lugar y se acuesta ahí eh, y escoge una piedra para marcar el lugar y se acuesta y tiene un sueño y sueña acerca de una escalera que es apoyada en la tierra y su extremo superior alcanza el cielo y ve a los ángeles de Dios que subían y bajaban. Y el Señor ahí le repite la promesa del pacto con Abraham y le dice que el Señor estaba sobre la escalera y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur y en ti y en tu simiente, refiriendo al Mesías, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, am, a- Jacob se dio cuenta que el lugar era muy importante. Entonces dijo que este ciertamente era la casa de Dios, la puerta del cielo, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima, o sea que ungió la piedra y llamó el lugar casa de Dios y y dijo, hizo un juramento diciendo, ya que Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, porque Jacob salió sin nada, solo tenía su callado, eh, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y en todo lo que me das te daré el diezmo. El diezmo es para sostener la casa de Dios. Y ahora, en Juan capítulo 3 nos dice algo muy interesante. Yeshua está hablando y él encuentra a, a- a sus discípulos en el versículo 51, am, perdón, es Juan 1:51, sí. Él, am, él está hablando con Natanael. Interesante el versículo 49, voy a leer. Am, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo,
porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estos verás. Y él le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Natanael en ese momento entendió esta revelación del Mesías, que es Hijo de Dios, el Rey de Israel, y también es el Hijo del Hombre, es la escalera del sueño de Jacob, porque una escalera simboliza la obra de reconciliación que iba a ser el Mesías. Ah, el título Hijo de Hombre hace énfasis en la humanidad del Mesías y revela su plena identificación con nuestra condición humana que era necesaria para nuestra redención. Entonces, el Hijo del Hombre fungió como la escalera divina que une o reconcilia los cielos con la tierra. Entonces, esto es la revelación del Hijo del Hombre que es increíblemente importante en las Escrituras. Nos dicen claramente las Escrituras que Yeshua es el Hijo de Dios y también es el Hijo del Hombre. Es el Rey eterno, el Rey de Israel, pero como Hijo de Hombre conquistó el reino, recibirá el reino y nos concederá el reino para reinar con él. Es el autor de la vida, eh, pero él venció la muerte, resucitó de entre los muertos, anuló el poder de la muerte y nos concede a nosotros vida eterna. O sea que como hijo de hombre, como hijo del hombre, nos concede lo que conquistó, lo que venció, porque estuvo dispuesto a, a, a- a humillarse como el vástago, ¿verdad? Ahora, en el libro de Ezequiel, él realiza 10 actos proféticos. La otra semana veremos algunos, no sé cuántos, pero son muy, muy interesantes y muy, muy importantes, porque 9 de los actos proféticos son de carácter amargo, de cosas difíciles, pero son por señal al pueblo, porque él va a hablar al pueblo, pero por mensajes no verbales. Entonces sus actos proféticos son por señal al pueblo. Primero, hace una maqueta de Jerusalén sobre una tableta de barro y así ilustra el sitio de Babilonia, pero también pone un sartén de hierro, que es interesante, porque hasta el día de hoy Israel se salva por una cúpula de hierro, ¿verdad? Eso vamos a ver la semana entrante. Luego se acuesta sobre su lado izquierdo por 390 días y luego su lado derecho por 40 días y está atado con cuerdas. Am, como le digo, son cosas que él experimentó en su cuerpo, personalmente. Luego, con una espada, corta su pelo y lo mide en 3 partes. Muy, muy importante que espero poder ver también. Eh, También prepara su valija para el destierro y sale de noche por medio de un agujero que cava en el muro y cubre su rostro. Eso fue señal para el rey Sedequías. Gime con un corazón quebrantado. Número 7. Traza el camino para la llegada del rey de Babilonia.
Luego escribe la fecha y relata la parábola de la olla que está puesta al fuego, de una olla que hierve, hierve, hierve. La, el número 9 es lo más tremendo, porque de repente la esposa de Ezequiel muere y él debe guardar silencio. Eso fue la señal más dura que le tocó. Luego de último, esa señal es dulce, porque toma una vara para Judá y la otra para Efraín, y las junta en una sola en su mano. Ah, esos son los, los actos proféticos que él realiza, sumamente interesantes, y veremos a la semana entrante. Ahora, la idolatría había hecho su efecto profundo y devastador sobre el pueblo, porque ¿sabe qué sucede cuando uno adora ídolos? Se vuelve igual a los ídolos que adora. Los ídolos tienen ojos, pero no ve. Tienen oídos, pero no escuchan nada. Eso es el problema. La idolatría endurece el corazón, lo rinde insensible y además da un espíritu de estupor, de sueño, de falta de interés y de confusión, porque la idolatría siempre mezcla las cosas y confunde y las personas dicen, ay, pues qué enredo, ay, qué enredo, entonces mejor me voy a dormir porque esto no lo puedo entender. Y es por la dureza de nuestro corazón que el del Hombre, Yeshua, nos habló muchas veces en parábolas, porque le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y él les explicó que era por la dureza del corazón del pueblo que hablaba en parábolas, porque así les voy a contar, así sucede. Cuando Yeshua contaba una parábola, tal vez muchos oían sus palabras, pero pocos regresaban a él para preguntarle qué significaba y explícame la parábola, explícame más. La mayoría seguían su camino sin preguntar más. Eso es exactamente lo que sucede hoy. El Señor quiere revelarnos muchas, muchas cosas, porque el que tiene un corazón creyente siempre regresa al Señor. Siempre busca al Señor para preguntarle el significado de la parábola y va atesorando cada vez más conocimiento acerca del reino de los cielos. Porque el Señor dijo, te quiero dar más. ¿Más qué? Más conocimiento de los misterios del reino de los cielos. Pero no me regaña por volver a preguntarle, no me regaña por acercarme otra vez, abrir otra vez su palabra, para abrir un diccionario bíblico para estudiar, no me regaña, más bien me va a dar más y más y más revelación, y más voy a atesorar. Y eso es como funciona. Eso sirvió así, porque los de duro corazón no regresaban. O tal vez regresaban, pero no les gustaba lo que significaba la parábola. Entonces dijeron, ay no, ya yo no puedo ser discípulo de Yeshua porque es muy duro lo que habla. No, me voy por otro lado mejor. Los ídolos, estoy más acostumbrado a los ídolos. Ah, sí, además los puedo tener en mi gaveta o cualquier lado. Pero ese Dios de Israel es mero complicado. Es más difícil para entender. Ahora, interesante que Ezequiel, hijo de hombre, sufrió y simbólicamente cargó la iniquidad de Judá y Israel.
Y su ministerio fue antes de la caída de Jerusalén a Babilonia, que iba a suceder el día 9 de Av de 586 antes del Mesías, la destrucción del primer templo. Ahora, Yeshua, el Hijo del Hombre, sufrió, cargó la iniquidad de toda la humanidad y su ministerio fue antes de la caída de Jerusalén a Roma, que sucedió también el día 9 de Av, 70 después del Mesías, la resurrección, la destrucción, perdón, del segundo templo. Interesante observar esas cosas. Am, nos cuenta Ezequiel, el libro de Ezequiel, que sintió amargura y indignación de espíritu ah, junto al río Quebar y se sentó en medio de los cautivos por 7 días, que era como un tiempo de luto. Y estaba muy conmovido Ezequiel, no podía hablar y estaba completamente abrumado por el gran pesar que llenaba su corazón. Eran como días de luto por la destrucción que pronto vendría sobre Jerusalén por medio de Babilonia. Interesante porque el Hijo del Hombre, el Mesías Yeshua, lloró sobre Jerusalén ante la destrucción romana que vendría en el año 70. Dice que lloró y, y habló de lo que iba a suceder. Ahora, Ezequiel también tiene 4 visiones. Ah, posiblemente los veremos en más detalle la otra semana. Ah, la primera visión, pues ya hablamos, que ve el arca del pacto en los cielos, las ruedas, los querubines, y el Hijo del Hombre le habla y le da de comer el rollo que es su palabra y lo nombra como atalaya o centinela para la casa de Israel. La segunda visión, Ezequiel es llevado por el Espíritu al templo en Jerusalén y observa con sus propios ojos la idolatría y las abominaciones del pueblo. Y él observa que la gloria del Señor se está preparando para retirarse del templo y ve que la muerte y el fuego destructor vienen. Y él advierte que Jerusalén será como una olla puesta sobre un fuego con mucha leña y la población será como carne y huesos que se queman en la olla, pero el fuego sigue sin parar. La tercera visión, él es llevado por el espíritu a un valle lleno de huesos secos, secos y esparcidos, y él cumple su misión como atalaya al profetizar la palabra de Dios en medio de la ruina, y profetiza vida sobre los huesos y observa con asombro el poder de la resurrección obrando en su plena restauración. Esos huesos son los huesos de la olla que estuvo puesto sobre el fuego y quemó y quemó y quemó esa carne y los huesos están, esos son esos huesos secos. Seguramente lo veremos la otra semana. La cuarta visión, la mano del Señor lo lleva a la tierra de Israel sobre un monte muy alto. Desde ahí observa el nuevo templo y es llevado por el Señor a la puerta del oriente para observar el retorno de la gloria del Señor que llega y llena el templo. Y escucha la voz que suena como muchas aguas, que es la voz del Mesías Yeshua. Y ese es lo que él escucha. Este es el lugar de mi trono, el lugar de la planta de mis pies, donde yo habitaré entre
los hijos de Israel para siempre. Y ahí, pues Ezequiel recibe muchos detalles acerca del nuevo templo, sus medidas, sus adornos. Es instruido acerca de los sacrificios, la adoración. Y además, Ezequiel tiene un privilegio increíble de caminar en el río de aguas vivas que salen del templo de la fuente Gijón y, eh, y observa también la ciudad, observa que Jerusalén está restaurada y tiene un nombre nuevo que se llama El Señor está ahí. O sea que todo eso ve Ezequiel es seguramente absolutamente maravilloso. Ahora, entonces, su nombre significa el Señor fortalece. Y el Señor fortaleció a Ezequiel para que pudiera cumplir con esa tarea tan difícil que le dio, que le había encomendado, y le dijo que iba a hacer su frente duro para no tener temor ante la casa rebelde. Y la vida de él fue como señal, la señal más duro fue cuando perdió a su esposa. Pero eso también, la esposa de Ezequiel representa la amada de su alma, y el Señor dijo, declara que Él dio la amada de su alma, su pueblo, Jerusalén y el templo, que lo y había entregado todo al adversario, y se sentía muy, muy triste. Entonces, eso es lo que Ezequiel vivió. Resumiendo todo el libro en este cuadro, para concluir, podemos decir que ah, Ezequiel profetiza por 7 años antes y durante el tercer sitio de Babilonia sobre Jerusalén, y luego profetizó por 15 años más después de la destrucción del templo. Da a conocer la ruina del pueblo de Jerusalén y del templo, pero también da a conocer la restauración del pueblo, el templo y Jerusalén, y además promete que les dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y que va a escribir esa palabra en sus corazones. Eh, no, ya no iba a ser corazón de piedra, sino iba a ser corazón receptivo que podía recibir. Ah, en los capítulos 1 al 3 ve el trono del Señor y su gloria. El Hijo del Hombre le habla y lo asigna como centinela o atalaya. Capítulos 4 al 24 profetiza juicio sobre Judá, que caerá en manos de Babilonia, y Jerusalén será destruido, el templo también. Capítulos 25 al 32 profetiza juicio de las naciones que se alegran por la destrucción de Jerusalén. Hoy conocemos a unos cuantas de esas naciones, ¿verdad? Que celebran y planifican la destrucción de Jerusalén. Capítulos 33 al 39 es confirmado como atalaya, profetiza acerca de la restauración del pueblo, del templo y de la santa ciudad. Capítulos 40 hasta 48 da a conocer el diseño, las medidas del templo nuevo, y también de la santa ciudad, Jerusalén. Entonces, hasta ahí llegamos, y